La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos a los Moscosa, muy agradecidos con el Señor, y también a Giselle, muy agradecidos con el Señor, y también obviamente a Linda, que siempre está con nosotros, y los de casa, que siempre son bienvenidos, y ellos son los que le dicen bienvenido a todo mundo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza al Señor con palabra de oración. Padre, muchas gracias por tu gran misericordia y gran amor que tienes para con nosotros. Gracias porque nos permites reunirnos una vez, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, Señor, por lo grandioso y maravilloso que eres en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada una de las personas y hermanos aquí presentes el estar aquí, Señor, para alabar tu nombre y glorificarte. Señor, prepara mientras te alabamos, prepara nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender tu palabra claramente. Queremos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y por eso nos has dado tu palabra. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos haga entender esta palabra claramente. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, y ahora sí está bien. Y todos juntos la leemos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas, 29:11. Nuestro Dios Todopoderoso es excelso sobre todos. Salmo capítulo 73. Si usted abre la Biblia aproximadamente a la mitad, usted va a encontrar ahí el libro de los Salmos. 73, 7:3, Salmo 7:3. No, esa es la lectura bíblica. Versículos 25 y 26. Salmo 73. ¿Estamos todos listos? Lo leemos en voz alta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Muy hermosos versículos, espero que usted los medite. Y ahora también tendremos la lectura bíblica, Salmo 33, 6, 9. Ese me parece que sí está bien en la presentación. Y lo leemos todos juntos, Salmo 33, versículos 6, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor así, todos juntos.
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ahí podemos ver la soberanía completa de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Hermoso, hermoso canto. Y bueno, en la mañana tuvimos también, estamos muy agradecidos porque tuvimos la presentación de los pequeños que cantaron. ¿Cómo se llama la presentación? Cuenta con tus deditos. Si usted no lo vio, puede ir a Facebook o a YouTube y ahí está el video. Y también van a poder como ver al hermano José, su hijita le estaba jugando algo en la cabeza, ¿verdad? Porque como quedaba en la cámara, ahí también. Pero estuvieron cantando muy contentos. ¿Y Michelle también pasó? No, ¿verdad? Sí. Sí pasó Michelle también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pueden pasar los pequeñitos a su clase con la hermana Ruth. Y por favor usted abra su Biblia en Romanos capítulo 11. Les recuerdo que estamos estudiando Romanos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Quién se acuerda por qué estamos estudiando Romanos? ¿Quién se acuerda? Se los he repetido cada noche. Ya mero, ya mero. Ay. Está considerada la constitu de los cristianos, ¿verdad? Ahí encontramos la doctrina que nosotros necesitamos entender para saber por qué y cómo somos salvos y también por qué no somos igual que Israel, aunque venimos a ser parte de la familia de Dios. Entonces estamos en Romanos capítulo 11, versículos 11 y vamos a ver si podemos estudiar hasta el versículo 24. Romanos 11, del 11 al 24. Y precisamente los estudiosos de la Biblia, los que la tradujeron a esta porción de la Biblia, la nombraron la salvación de los gentiles y nosotros también le damos el mismo título, la salvación de los gentiles. Así es que sígame usted por favor con su mirada. Voy a leer el primer versículo, el versículo 11. Nuevamente me encuentro en Romanos 11, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Tú has escuchado de la voz de cada uno de nosotros el agradecerte por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y en este momento te agradecemos que tú nos das tu palabra, Señor. Muchas personas no se ponen a reflexionar y a meditar en esto, pero entre todos los dioses que existen e ídolos que existen, que algunos humanos adoran o veneran, ninguno, absolutamente ninguno ha resucitado de entre los muertos. Y ninguno, también ninguno, nos ha dado un libro a través del cual le conozcamos. No hay absolutamente uno. Por lo cual confiamos que tú eres el único Dios fiel y verdadero, en el cual no hay cambio. Y a ti venimos en esta tarde suplicándote, Señor, que seas tú quien abra nuestro entendimiento, que seas tú quien haga que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo te suplico, Señor, que me hagas dócil a la guía del Espíritu Santo. Y también, Señor, que tú, Padre, hagas que yo sea una herramienta útil en tus manos. Solamente quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga el mensaje en esta tarde. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, nosotros estamos en el capítulo 11, en el versículo 11. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo explica acerca de los de Israel, que efectivamente eran un remanente, y se refiere al remanente de Israel con aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, pero sin embargo nos dice que de ese pueblo Israel hubo otra parte, una parte muy grande,
que el Señor endureció su corazón porque rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que usted tome en cuenta esto que nos está diciendo. Ahora, el apóstol Pablo continúa en el versículo 11. Usted ya tiene en mente de lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablando del pueblo de Israel, que precisamente rechazaron al Señor, y continúa hablando en el versículo 11 diciendo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Bueno, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es una pregunta retórica nuevamente, que si el pueblo de Israel hubieron tropezado, y sí, efectivamente tropezaron, pero vea lo que él nos quiere dar a entender a nosotros. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos transgredieron la ley. Ellos no quisieron aceptar que desde el principio los profetas, y eso lo expliqué hoy por la mañana, dijeron que iba a venir un Mesías, y el Mesías era el Señor Jesucristo, y ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Al punto que en esto yo les decía que también hay mucho que ver que las personas intervinieron, ¿verdad? Nosotros sabemos que a ciertos judíos no se les permite leer ciertas partes del libro de Isaías porque en él se encuentra precisamente que se nos avisa, se nos profetiza el nacimiento del Señor Jesucristo tal como nació. Nació de una virgen, nació de una manera santa. Todo nos lo describe el profeta Isaías, y por eso es que a algunos no se les permitió. Pero el apóstol Pablo va más allá y dice, porque ellos no quisieron reconocer al Señor Jesucristo, por ello ahora vino la salvación a los gentiles. Y quiero que usted por un momento recuerde que el Señor Jesucristo mismo puso ejemplo de esto cuando nos habla en el Nuevo Testamento. Cuando nos dice que había alguien que estaba preparando unas bodas, y cuando fue el tiempo de las bodas, mandó al sirviente a que trajera a todos los convidados, y todos los convidados pusieron pretexto para no venir. Y cuando todos los invitados no quisieron venir, entonces dijo, basta, entonces ve por las calles y trae a todos los que encuentres. Este era un ejemplo, hermanos. Este era un ejemplo especialmente de que el pueblo de Israel no había querido venir al llamado de Dios Todopoderoso, no había querido aceptar a su Hijo, y por eso ahora estaba invitando a aquellos que no eran israelitas, entre los cuales entramos usted y yo. Esto hemos venido hablando ya varios domingos, y quiero que usted sepa, y usted lo está leyendo junto conmigo, no soy yo quien estoy siendo repetitivo, porque incluso hoy en la mañana me preguntó uno de los hermanos que viene en la mañana, hermano, pareciera ser que la Biblia nos recuerda y nos repite esto, y le digo, claro, qué bueno que te das cuenta, porque si la Biblia nos repite algo es porque es sumamente importante que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica. Entonces nuevamente nos dice que por la transgresión vino la salvación a los gentiles. Ya le expliqué quiénes somos los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos seres humanos que en nuestra sangre no llevamos nada de la sangre de los israelitas, o si usted lo quiere ver de esta manera, de la sangre judía. Por lo cual usted y yo no somos nosotros del pueblo judío. Ahora, le recordaba yo en la mañana a las personas que los judíos, usted puede ver la genealogía del Señor Jesucristo que dice de quién nació, de quién nació, de quién nació. El apóstol Pablo hoy por la mañana en el capítulo 11, en los primeros versículos, nos recuerda que él es judío, que él viene de Abraham, ¿verdad? Y de la tribu de Benjamín. Para los judíos es muy importante saber de qué tribu descienden. Usted y yo no sabemos, porque no venimos de ningún judío. Por lo tanto, nosotros somos extranjeros para ellos. No pertenecemos a su pueblo, pero podemos venir a ser parte de la familia de Dios a través de la adopción que el Señor Jesucristo nos extiende. Ahora, ya entendió entonces, ¿verdad? Cuando yo le estoy hablando de esto que nos habla el Testamento, de la fiesta. La fiesta los invitados eran el pueblo de Israel.
eran los judíos. Cuando no vinieron a la fiesta negando al Señor Jesucristo como Salvador, eso es el no venir a la fiesta, entonces envió a invitar a todos los de afuera a que vinieran. Y por eso usted y yo debemos estar muy agradecidos, porque por ello ahora nosotros tenemos un lugar en la mesa de Dios Padre Celestial a través del Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de llegar a ser salvos. Vea usted, nuevamente, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ahora, note usted, la idea era llamarlos a celos, diciendo, no, Dios, póngase usted en este ejemplo, de dos pequeños que están peleando, ¿a quién quiere más papá? Papá, ¿me quieres más a mí? ¿Me quieres más? Y empiezan a tener celos entre ellos. Es lo que el Señor provocó con los judíos a través de los gentiles. Pero ¿cuál es la intención? Nos está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, la intención es que ellos vinieran a su plena restauración, que lleguen a conocer al Señor Jesucristo, no que lo nieguen, sino que dijeron, si ellos vinieron, nosotros también tenemos que venir. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Este versículo 14 nos sumariza precisamente lo que la intención del Señor Jesucristo, de Dios Padre, al permitirnos a nosotros a llegar a ser salvos. Fíjese bien, usted y yo somos salvos porque el Señor le dio la oportunidad a su pueblo escogido, pero ellos no respondieron. Pero qué triste es que pensar en que alguien como usted y yo, que hemos sido invitados a una fiesta de gala, a la mesa misma del rey, ahora digamos, yo no te quiero obedecer, yo no te quiero seguir. Es triste, ¿no lo cree? El Señor hizo espacio para usted en la mesa y usted decide ignorarlo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, que la intención es hacer que algunos de los del pueblo de Israel alcancen salvación. Pero si en algunos de ellos, porque si sus celos pero si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora vea usted, nuevamente, a ellos lo que el Señor quiere hacer, nuevamente, usted sabe que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados. La Biblia considera a aquel que vive en el pecado muerto, no muerto porque usted ya no se mueva. Está muerto espiritualmente, para Dios usted está muerto. Aquel que vive en el pecado, aquel que vive en las drogas, aquel que vive en la fornicación, aquel que vive en el adulterio, aquel que vive usted nómbrele todos los pecados, hablando mentiras, robando, maldiciendo, asesinando. Todas esas personas no están están viviendo en pecado, están muertos para Dios. Pero Dios en su gran misericordia, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Él le hizo entender a usted la salvación. Puso en usted el interés de escuchar un mensaje como el que está escuchando el día de hoy, en este momento. Usted tuvo el interés no por usted mismo, es porque el Espíritu Santo le puso en usted el interés. Lo único que el Espíritu Santo dejó a usted fue la decisión de seguir o no a Dios Padre Celestial. Pero usted estaba muerto. Yo estaba muerto en mis pecados. Explicaba hoy por la mañana, y se los vuelvo a repetir a ustedes,
Cuando usted está muerto en sus pecados, usted está lleno de suciedad si usted lo compara con la santidad de Dios Todopoderoso. Dios es blanco, en Él no hay pecado, no hay mancha de pecado. Sin embargo, Él lo toma a usted y lo saca y me tomó a mí y escurriendo de mis pecados, de mi suciedad, escurría todavía, Él me dio vida. Y ahora, a través de la santificación, escúcheme bien, santificación, yo tengo que empezar a limpiarme. Eso es la santificación, que usted empieza a limpiarse de sus pecados. Ya tiene la vida eterna, ya el Señor se la dio, usted aceptó, pero usted todavía está escurriendo de pecados y los tiene que dejar. A eso la Biblia le llama santificación. Que cada vez usted va a decir, este pecado me avergüenzo de estar haciendo esto, porque mi Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ya no lo voy a hacer. Y lo hago a un lado. Y empiezo a trabajar en mi santificación poco a poco. A eso se refiere. Quiero que usted tuviera esa idea antes de continuar. Versículo 5, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, el apóstol Pablo nos da una explicación de cómo es que nosotros alcanzamos esa salvación, y empieza a hablar de las primicias. Recuerde usted que para los judíos las primicias es algo muy importante. Tal vez usted no lo ha estudiado, tal vez ya lo he explicado yo, no me recuerdo de momento, pero las primicias era algo que el pueblo traía cada año en la cosecha. Lo primero que se cosechaba del año lo traían al templo delante del sacerdote y era para la obra del Señor, para sostenimiento del templo y para sostenimiento del sacerdote. Déjeme aclararle que esto significaba que había ocasiones en que ya no tenían en dónde guardar todo lo que el pueblo traía. La cantidad de lo que traían al templo era exageradamente grande, por lo cual el templo era rico en exceso. Al igual, el sacerdote y su familia también eran ricos en exceso. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque mucho, y no les estoy pidiendo, no crean por favor que les estoy pidiendo, ni que les estoy haciendo pensar que quiero que me den de ninguna manera. Les estoy explicando bíblicamente cómo era. Porque hay personas que piensan que el misionero, que el pastor, siempre debe de ser pobre. Yo estuve en una congregación donde tristemente, estaban tratando el salario del pastor. Y déjeme decirle que aunque yo pensaba que en ese momento el pastor estaba exigiendo un salario muy alto para la congregación en ese momento, con todo yo estaba consciente de que el pastor merecía un buen salario. Y cuando un hermano propuso una cantidad de salario, otro hermano se levantó y dijo, yo creo que eso no está bien. ¿A poco el pastor va a ganar más que yo? ¿Se da cuenta los celos tan grandes? Algunos de nosotros tenemos siempre esa idea de que el pastor siempre debe de ser esa pequeña persona necesitada que está esperando cualquier cosa que nosotros le querramos dar. Pero bíblicamente, cuando traían las primicias, hermanos, la Biblia nos dice que era para el sacerdote y los levitas, para que vivieran de ello y el templo se mantuviera. Usted sabe que las ofrendas que usted da a este edificio, aquí le voy a decir, son 85% para que el edificio se sostenga. 85%, ¿verdad? Hay algo de dinero que sobra y a mí me dan una ayuda para gasolina. Así es que usted no vaya a pensar, el hermano nos está diciendo eso porque el hermano quiere que nosotros le paguemos. Hermanos, va a llegar el momento en que probablemente la iglesia va a crecer lo suficiente en lo que yo voy a poder tener un salario, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que el Señor decida, si el Señor así lo decide. Le estoy explicando a qué se refiere esto de las primicias, porque usted tiene que saber.
para que cuando llegue el momento, en otra congregación, en su momento, usted sepa históricamente de qué se trata. ¿Ok? Entonces, las primicias es algo muy importante para los judíos, es algo que llevaban sin falta. Entonces, el versículo 16 nos dice, si las primicias son santas, porque por eso las llevaban al templo, porque era, ¿qué quiere decir santo, hermanos? Exclusivo para Dios. Nos dicen a nosotros los cristianos que nosotros somos santos y a veces nosotros nos sentimos como que ay, nos están haciendo burla y decimos, no, yo no soy santo. No, hermanos, acéptelo. Usted y yo somos santos, no en el sentido que ellos lo quieren decir. Ellos lo quieren decir en el sentido de que usted no rompe un plato, que siempre anda con las manitas así, camina así derechito y con un batón blanco, ¿verdad? No en ese sentido. Santo quiere decir separado para Dios. ¿Quién nos separó, hermanos? No se separó usted solito. No dijo usted, ahora yo soy del equipo de Dios y me cambio de este lado. No. El Señor Jesucristo lo escogió a usted, ya le expliqué, el Espíritu Santo movió en usted la intención y cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, entonces ahora usted realmente vino a ser santo. La Biblia nos dice que en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo y su nombre es escrito en el libro de la vida eterna. Ahí en ese momento usted es santo. Bueno, cuando nos habla que las primicias son santas, entonces, ¿qué quiere decir? Que las primicias son exclusivas para el uso de Dios. A eso se refiere. Ahora ya usted va entendiendo el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, ¿verdad? Lo que se hace con las primicias. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora cambia la idea porque vea usted que tiene un punto y coma. Cambia la idea y dice, bueno, si la raíz de un árbol es santa, también las ramas que van a salir de esa raíz, ¿verdad? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Ahora, vea el versículo 17, continúa con la idea de un árbol. Y dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas. Entonces, ahora estamos hablando que inicialmente hay un árbol, ¿verdad? ¿Y quién es ese árbol? ¿Por qué el apóstol nos empieza a hablar de ese árbol? Bueno, ese árbol es la nación de Israel. Son los judíos a quien Dios mismo escogió como su pueblo. Pero ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora nos dice, de ese árbol, unas ramas fueron desgajadas. Quiere decir, aquellos que no aceptaron al Señor fueron desgajadas. Porque esas ramas fueron desgajadas, entonces hubo lugar para un injerto. Probablemente usted no ha estudiado acerca de los árboles. Usted tal vez ha probado algunos frutos. Algunos se llaman, son mezcla de durazno con naranja o algunos de chabacano con durazno. Y la manera que hacen esos frutos es que agarran un árbol de durazno y cuando ya tiene cierto tamaño, buscan por ahí una rama, es una rama especial, tiene un nombre, no me lo pregunte, y entonces ellos agarran y cortan esa rama. La tienen que cortar con una navaja muy limpia para que no contaminar al árbol y que no se enferme. La lavan por ahí, creo que hasta usan alcohol para lavar la navaja. Cortan la rama y después traen una rama del otro árbol, vamos a poner en este caso de un chabacano. Y esa ramita le sacan punta y al tronco del durazno le hacen un hoyo donde le cortaron la rama. Le hacen un hoyo de determinada profundidad y le ponen la rama del chabacano. Y luego lo vendan como un humano, una herida. Lo vendan y lo dejan. Y la rama del chabacano empieza a succionar la savia del tronco y toma vida. Y empieza a dar fruto. El fruto que da ya no es de chabacano. Ahora es la mezcla del durazno con el chabacano. Eso es un injerto. ¿Por qué le explico esto? Porque el pueblo de Israel es ese árbol. De ese árbol rompieron las ramas. Y en el lugar de esas ramas que fueron desgajadas, usted y yo como gentiles fuimos injertados en la nación escogida de Dios. Ahora, como ese fruto que le expliqué, nosotros somos parte
de la familia de Dios. ¿Entiende? Qué hermoso es cómo el apóstol Pablo nos lo explica, ¿verdad? Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas. Vea usted, él está haciendo de cuenta que el árbol que es la nación de Israel era un olivo, pero de marca. Y nosotros no éramos de marca. Nosotros éramos como los callejeros, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Éramos silvestres. Nos injertaron en el olivo de marca y ahora venimos a tener el apellido de ese olivo. Somos de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que los gentiles ahora somos también parte de la familia de Dios. Ahora, él nos dice una advertencia, vea usted. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sábila del olivo, ¿verdad? Estamos nosotros obteniendo de ahí. No te jactes contra las ramas. ¿A qué se refiere eso? Lo que se está refiriendo directamente es esto. No te admires. ¿De quién? De los judíos. Porque muchos cristianos, cuando escuchamos que los judíos no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador, le hacemos, ¡ah! ¿Cómo? Pero si ellos son la nación de Dios y Dios siempre ha estado con ellos desde que los escogió. ¿Cómo? Dice, no te jactes. Tú no eres para admirarte de ellos, porque tú eras un olivo silvestre. Por gracia el Señor te dio. Vea usted. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Sabe que no eres tú quien le ha dado la vida a la nación de Israel. Es Dios mismo que es la raíz. Dios mismo que es la raíz. Ahora, ¿qué es lo que usted está viendo en este pasaje, hermanos? Muchas personas no alcanzamos a entender con claridad qué es la soberanía de Dios. Aunque yo lo he explicado aquí varias veces, lo voy a volver a explicar una vez más. Soberanía quiere decir la decisión de cada persona o nación de hacer lo que ellos quieran. Ustedes me han escuchado poner el ejemplo de México. México es una nación libre y soberana. Quiere decir que no depende de ninguna otra nación y que sus decisiones las puede tomar como ellos quieran, ¿verdad? Acaban de pasar las elecciones, ellos votaron y tomaron la decisión de poner a la presidenta. Esa fue la decisión y ningún otro país puede ingerir. Eso quiere decir soberanía. Usted es soberano, a usted como adulto. ¿Qué quiere decir? Usted decide venir aquí y aunque a lo mejor alguno de sus hijos o un hermano, un primo le dice, es que a mí no me gusta que tú vayas, usted dice, yo hago lo que yo quiero porque yo ya soy un adulto. Soy soberano. ¿Me explico? Usted es soberano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es la soberanía de Dios mismo. La soberanía donde Dios decidió escoger a su nación y decidió darnos a nosotros la oportunidad de ser injertados y nadie le puede decir que hizo bien o que hizo mal. Es su soberanía. La soberanía de Dios no se limita solamente a eso. La soberanía de Dios va más allá y llega a lugares a donde muchas veces no nos gusta escuchar de la soberanía de Dios. Cuando nos avisan que tenemos cáncer y queremos que el Señor nos sane y el Señor dice, en mi soberanía he decidido que no te voy a sanar. No nos gusta. O que mamá no va a ser sanada. O que papá no va a ser sanado. Y algunas personas saben, se enojan con Dios por ello. Pero si usted entiende que Dios es soberano, también tenemos que entender que Dios no hace las cosas solamente y meramente por capricho. Todo lo que Él hace tiene un fin y todo es para honra y gloria de Él. Nos guste a nosotros o no nos guste. Continúa la palabra diciendo, ¿verdad?
no te jactes contra las ramas, fue el versículo 18, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Fíjese bien, ellos por incredulidad. ¿En quién no creyeron, hermanos? ¿A quién no le creyeron primeramente? Quiero que usted entienda esto acerca de la nación de Israel. ¿A quién no le creyeron? ¿A Dios a través de quién? De los profetas que profetizaron del Señor Jesucristo. Ese es el gran problema que los judíos tienen. El gran problema que los judíos tienen es el mismito problema que tienen los testigos de Jehová, que no quieren reconocer al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador enviado por Dios mismo. Ellos no lo reconocen. Los testigos de Jehová dicen, nosotros lo reconocemos como otro discípulo, probablemente como un apóstol, pero no lo reconocemos como una deidad. Y ese es el tropezadero. Esa es la incredulidad. Los judíos tampoco, ¿verdad? Así es que nosotros estamos en pie, ¿por quién? Por fe. Por fe. Ahora, fe, hermanos, es algo complicado de entender. La fe, nos dice la Biblia, que es creer en algo que nosotros no hemos visto. Eso es tener fe. Usted confía en algo que usted no ha visto ni ha experimentado. Usted tiene fe. Y ejemplos de fe hay muchos. Le voy a poner un ejemplo de fe. Usted llegó y usted no revisó la silla donde usted está sentado. Ni revisó si tenía las 4 patas. Es más, ni revisó si estaba bien sentada en el piso. Solamente usted llegó y se sentó. Usted se sentó por fe, pensando que la silla le iba a resistir y que estaba en una posición correcta. Esa fue su creencia. Usted lo hizo por fe, no hizo nada más. Bueno, cuando nosotros creemos en que Dios nos está prometiendo que vamos a ir a morar con Él, estamos creyéndole por fe. Por fe sabemos, creemos que se va a cumplir. Pero, al igual que usted cuando se sentó en esa silla, usted no tuvo ninguna duda. De la misma manera usted ahora cree que porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en cuanto usted entregue este cuerpo, va a entrar a morar permanentemente con Dios. Por fe usted lo cree. Espero que usted lo crea, porque esa es la fe que da la salvación. La fe en que Jesucristo pagó por sus pecados y ahora mis pecados están perdonados. ¿Se da cuenta? Dice que por fe ahora estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Algunos se enorgullecen, hermanos, y se vuelven orgullosos. Yo ya soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú no eres salvo, y tratan a los demás así. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué tipo de temor es este, hermanos? El tipo del temor que el cristiano tiene de Dios no es el tipo de que si yo no obedezco a Dios, me va a hacer pedazos, me va a quitar todos mis bienes, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué los aztecas sacrificaban a las doncellas en las pirámides? O los mayas, para acalmar la ira de los dioses. Ese no es el mismo caso de nosotros. Dice, nosotros debemos de temerle a Dios en el sentido de como un hijo le teme a un papá. Yo le tenía temor a mi papá, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el temor de que me iba a castigar si yo hacía algo indebido. O sabiendo que había hecho algo indebido, sabía que me iba a castigar, tenía la certeza, ¿verdad? Pero yo nunca en mi vida pensé que mi papá me iba a matar, que me iba a estrangular. No le tenía ese tipo de temor. O que me iba a romper los brazos, que me iba a apuñalar, no, nunca tuve ese tipo de temor.
El temor era un temor porque yo había desobedecido. Era un temor a la autoridad. Ese es el temor similar al que nosotros como cristianos debemos de experimentar con Dios. No el temor de que me va a acabar y me va a hacer pedazos. No, no es ese temor al que se refiere, ¿verdad? Nosotros debemos de pensar en Dios siempre como un Dios que nos ama y que nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad de que aún estando en pecado, Él nos dio vida, nos sacó de ahí. Es que, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, fíjese bien, le dice que debe de temer, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes fueron las ramas naturales nuevamente, hermanos? Los de Israel, los judíos. Tampoco a ti te perdonará. ¿A qué se refiere, hermanos? Que hay gentiles que oyen la palabra, se les da la invitación y les están diciendo, estamos listos para injertarte en este árbol que es el árbol de Dios. ¿Aceptas? Y el gentil dice, no, yo no creo en eso. Yo creo en ciencia, yo esto, yo lo otro, yo no, eso no es para mí. Y rechazan al Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo sabe que si a su pueblo que él escogió, que él los cuidó, los castigó, tú también serás castigado. No te vas a escapar con la tuya. A ti tampoco te perdonará, dice el versículo 21. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Wow! La Biblia nos habla nuevamente que Dios, aunque es amoroso, también es severo. Que cuando castiga, hermanos, lo hemos visto, aún con su propio pueblo. A Israel lo castigó por 40 años en el desierto. Y lo vimos también que fue castigado. Ahorita en nuestro estudio bíblico de Ezequiel estamos viendo cómo los castigó en el exilio. Dios castiga, aunque algunas personas no lo quieran admitir. Dios castiga y aquí nos lo vuelve a recordar. Así es que si tú no permaneces en Él, también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¡Wow, hermanos! ¡Qué hermoso! Vea usted. El Señor siempre le da a usted una segunda y tercera oportunidad. A ti mismo, rama que te había desgajado, que estabas fuera, te estoy dando la oportunidad que si finalmente reconoces que Jesucristo es tu Salvador, estoy dispuesto a injertarte nuevamente en el árbol y darte vida. ¡Wow! El Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Pues poderoso es Dios para volveros a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Claro que sí. Esa es la respuesta. Con esto termina el estudio bíblico de hoy. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero alentarle a usted a que usted medite. Probablemente entre nosotros hay personas que ya nos consideramos cristianos, pero que no hemos estado viviendo una vida de acuerdo a como Cristo la requiere. Tal vez hemos todavía vivido en pecado. Todavía de ese ejemplo que le di en que estaba yo escurriendo en mis pecados, usted todavía no se ha quitado los más graves. Quisiera recordarle nuevamente, cuando alguien viene a Cristo por primera vez y reconoce que Cristo pagó por sus pecados, usted está arrepentido de haber pecado. Y cuando el Señor los saca así de ese lodo sucio, lo que usted quiera nombrar que sea, lo primero que debe de caer, ¿qué cree usted que debe de ser? ¿Lo más fino o las partes más gruesas? Las partes más gruesas porque pesan más, ¿verdad? Son las que caen más. Si usted lo ejemplifica a su vida y con los pecados de su vida,
los pecados más graves que usted está cometiendo son los que en este momento usted debe de haber dejado ya de cometer para empezar su proceso de santificación. Va a haber otros pequeños pecados que, si usted le quiere llamar pequeños, pero no hay nivel, va a haber otros pecados que van a ir quitándose poco a poco. Pero los más obvios, los que todo mundo sabía que usted hacía, los que todo mundo veía, esos son los que ahora usted va a dejar de hacer. Vamos a suponer, todo mundo sabía que a usted le gustaba sacarse las cosas de Target. Usted iba y se le pegaba algo y nadie veía y usted se lo llevaba. Y todo el mundo lo sabía porque luego usted lo quería andar vendiendo algo. Cuando usted vino a Cristo, dice: Señor, estoy arrepentido porque la Biblia dice que este es un pecado. Y he pecado contra ti y estoy arrepentido de haber hecho esto. Dame la fortaleza de no hacerlo. Aquello que era obvio, que todos sabían que era a la vista de todos, lo voy a dejar de hacer. Probablemente usted era las personas que se quedaban muerto de borracho. En las fiestas, yo tuve experiencias horribles con un amigo mío que era mi jefe electricista, que luego se quedaba perdido de borracho y de tan borracho se orinaba y a veces hasta le pasaba todo ahí, ¿verdad? Cuando vengo a Cristo, la Biblia dice que no me debo de embriagar, debo de dejar caer eso ya, lo debo de dejar. Probablemente tú ya has venido a Cristo, pero todavía no has dejado aquellos pecados graves que todo el mundo sabe que tienes. Es el momento en que tú debes empezar a trabajar en tu santificación. Pero si tú ya tienes cierto tiempo en el cristianismo y tú ya conoces de la palabra, probablemente para ti hay pecados que nadie sabe que tienes, porque no son obvios a la vista, pero que tú sabes lo que los tienes. Puede ser el pecado de la mentira, puede ser el pecado de la rebelión, ¿verdad? Que nadie sabe. Puede ser que tú en tu mente constantemente odias tanto a alguien que sabes, la Biblia lo califica como si fuera un asesinato. ¿Sabe que algunas personas llegamos a odiar en su momento, espero que ya no, a los jefes? Yo he escuchado personas hablar de los jefes de una manera que es wow, ¿verdad? Esto sería como que si usted quisiera asesinarlos, y eso es pecado. Y probablemente nadie más lo sabe más que Dios y usted, porque eso está dentro de usted. Esos son los pequeños pecados que yo le llamo pequeños, que nadie ve por fuera, pero que usted lleva por dentro. De esos pecados usted también tiene que ir santificándose. Usted también tiene que irlos dejando, porque para que usted alcance una santificación que Dios busca, usted va a tener que dejar la gran mayoría de esos pecados para agradarle al Señor. Yo le invito a que usted reflexione como cristiano si usted está viviendo una vida que le agrada al Señor. Recuerde, el Señor le ha dado la oportunidad de que usted sea injertado en su familia. Le ha dado su apellido mismo. Y usted necesita ahora responder al llamado de que debe de caminar más dignamente con Él. Pero probablemente entre nosotros o en línea hay alguien que todavía no ha sido injertado en ese árbol, no es parte de la familia, pero en este momento, amigo, me estoy refiriendo a ti. El Espíritu Santo te dio la oportunidad de que tú escucharas este mensaje porque a través de él te está llamando para que tú estés listo para ser injertado. Tú acabas de escuchar que el Señor le da la oportunidad a los gentiles que somos tú y yo de venir a ser parte de la familia de Dios. Y sabes, la única manera en que tú puedes venir a ser parte de la familia de Dios, la única manera que la Biblia explica es que tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Quiere decir que tú te arrepientes de haber pecado contra Dios mismo y que reconoces que por haber pecado mereces un castigo. Todos que somos honestos sabemos cuando hacemos algo mal, merecemos un castigo. Pero también la Biblia nos explica que para poder pagar por ese castigo,
tenemos que tener una oveja perfecta. Y usted y yo acabamos de aceptar que somos pecadores. Por lo tanto, no somos una oveja perfecta. Requerimos de alguien que sea perfecto, que tome nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ese alguien, de acuerdo a la Biblia, es el Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados y por los pecados de todo aquel que lo reconoce como Señor. En esta tarde, el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y le aceptes como Salvador, y entonces seas injertado en la familia de Cristo. En este momento yo voy a tener una oración. En esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para que probablemente a solas esta noche, probablemente en este mismo momento o más tarde en la semana, cuando tú así lo decidas, le pidas perdón al Señor por tus pecados y le pidas pertenecer a la familia de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido tener esta lectura, Señor, y este estudio en tu palabra. Señor, en esta noche reconozco que he aprendido que yo soy un olivo silvestre y soy un pecador que no merezco ser injertado en tu familia. Pero en tu gran amor y en tu gran misericordia tú me das la oportunidad, Señor. Gracias por enviar al Espíritu Santo y despertarme en mí el interés. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho cosas, Señor, que no te agradan. He mentido, he tenido pensamientos impuros, he visto con mis ojos cosas impuras que no te agradan, Señor, y lo he visto por mi propia voluntad. Nadie más me obligó. He escuchado música llena de maldiciones y las he escuchado por mi propia decisión. Entiendo que esto es pecado y te pido perdón por haber pecado contra ti, Señor. Te suplico, Padre Celestial, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo me perdones. Lo acepto en este momento como mi Salvador, como mi único Salvador. Reconozco que es la oveja perfecta y que es tu Hijo y que vino a morir en la cruz del Calvario para rescatarme a mí. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la salvación. Padre Celestial, te suplico, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo, Señor. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero usted haga esta oración y le entregue su vida a Cristo. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar la tercera estrofa del himno número 324, tercera estrofa del himno número 324, a Jesucristo ven sin tardar. Hermoso canto, no se detenga, venga Jesús sin vacilar. Antes de ser despedidos, hermanos, déjeme recordarle que las Mujeres Victoriosas en Cristo tienen su reunión el martes 18 de marzo a las 9 de la mañana. Es usted bienvenida, usted no necesita ser parte de la congregación, usted lo único que necesita es querer ir. Contáctenos si usted no es parte de la congregación a través de Facebook y le daremos la dirección para que usted pueda asistir. Nada más hay un requisito que usted tiene que cumplir y es que usted tiene que ser mujer biológicamente. Ese es el requisito que se tiene que cumplir.
Bueno, y todos los días a las 7 de la tarde nos reunimos en cadena de oración pidiendo al Señor que aumente la congregación y que nos lleve a aquellos que han de ser salvos para llevarlos a sus pies. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque yo lo necesitaba y también cada uno de mis hermanos. Bendícele, Señor, y obra en aquellos que necesitamos, Señor, que necesitamos revisar nuestra vida y caminar, Padre, más santamente delante de ti. Te amo, Señor, y te agradezco tus misericordias. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te pido bendición para cada una de las familias aquí representadas, que nos des una buena semana, Señor, que nos des tu protección y tu guía. En el bendito nombre de mi Señor el Salvador, el Señor Jesucristo, en este nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por acompañarnos.